se cogía un baño de la casa y en las noches se volvía cuarto oscuro. Llegó una Pentas Camille, empezaron a llegar, creo que la Pentas Camille que fue, y valía la astronómica cifra de 10.500 o 10.800 pesos. O tenía un cierto prestigio, la gente tenía una cierta necesidad de la fotografía. Seguía con la biología, pero me fui volviendo fotógrafo. Y en ese momento estaba llegando la fotografía digital como al común. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Parlagrafía. En esta ocasión vamos a hablar de un poquito de la historia de la fotografía en Medellín. Vamos a hablar con el señor Óscar Botero, una persona con increíble experiencia, mucho recorrido en el mundo de la fotografía. Nos va a contar cómo era eso antes de la internet, antes de las cámaras digitales y cómo fue su proceso de aprendizaje y evolución en el mundo de la fotografía. Entonces, no se lo pierdan. Pues aquí con un poco de problema, con algo de problemas más o menos de salud, pero está muy bien. Bueno, no, me alegra mucho. Bueno, Óscar, vamos a hacer un viaje en el tiempo con todos esos juguetes y esos equipos que tenés ahí. Y la única pregunta obligada y con la que empezamos en Parlagrafía siempre es: ¿cómo empezaste vos en fotografía? ¿Cómo empecé yo en fotografía? Realmente estaba más bien pequeño, digamos, estaba como en la adolescencia, 13, 14 años, y por algún motivo me empezó como a llamar la atención la fotografía. Pues siempre me ha llamado la atención, porque pues, las fotos en esa época eran una cosa maravillosa, maravillosa en el sentido de que no era lo habitual y lo cotidiano. Entonces, que a uno le tomaran una fotografía o que uno viera una fotografía, era pues no una fiesta, pero era un momento, digamos, especial. Ok. Por eso yo soy el menor de 10 hermanos y una de mis hermanas mayores le empezó también a llamar, le empezó la fotografía y compró algunos libros de fotografía. Ella era profesora en la Universidad de Antioquia. Ok. Y yo, un muchacho de 13 años, pues la gerencia era enorme. Ella tenía posibilidades, pues, mínimo tenía un sueldo y tenía recursos, pues, y ya era una persona mayor. Sí. Entonces, pues su encarrete también la llevó a empezar a asistir a unos cursos en unas cosas que en esa época llamaban clubes de fotografía. Ok. O sea, en esa época era alguien que le gustaba la fotografía tenía que tener como alguna instrucción y no había academia, ni había cursos, ni había cosas. Entonces la gente lo que generalmente hacía era que se reunía y hacía clubes de fotografía. Normalmente era en este caso pues en la universidad, pero usualmente, y era muy común en las empresas, pues dentro de lo que la empresa hacía para que los empleados Ah, se entendieran y algo, era muy común los clubes de fotografía. Por ejemplo, el Fabricato fue muy famoso, tuvo muchos, muchos años de existencia. Eh, entonces la gente hacía eso. Entonces ella participaba de dos clubes en la universidad, que era el Club de Comunicaciones, de la Facultad de Comunicaciones y el de Biología. Y empezaron a dictar unos cursos y ella me inscribió en los cursos. ok. Entonces fuimos a un curso, no me acuerdo, de 10 o 15, 8 o 10 sesiones, no me acuerdo, pero fue una cosa de varias sesiones y teníamos también el recurso de que se podía utilizar el cuarto oscuro de esos, de esos clubes, ¿sí? Sí. Que estaban ahí mismo en la universidad. Tener un cuarto oscuro no era fácil, era costoso, pues nosotros éramos una familia común y corriente de clase media tratando, digamos, como de subsistir y esto, entonces, bueno, no había muchos recursos, pero existía esta posibilidad y empezamos a meternos a eso y a mí cada vez me encarretó más ella y ella, digamos, realmente me llevó de la mano de esos primeros años, pues yo ni un peso tenía para comprar un rollo, ni para comprar el papel, o sea, todo pues era un niño y todo eso exigía recursos y la fotografía nunca ha sido barata. Y ella también compró una cámara fotográfica ya, digamos, fuera, Sí. una Penta Sportmatic 2, en el que empezamos a hacer fotografía, pues la hacíamos los dos
y me encarreté mucho. Y hubo una cosa más o menos que fue como decisiva, que era que ella también le gustaba el teatro y era amiga de un grupo de teatro que se llamaba el Teatro Libre, que quedaba relativamente cerca de nuestra casa. Y los grupos de teatro, como casi todo el mundo necesitaba fotografías para sus promociones, pues, sí, para promocionarse, para mostrar y para el registro de las obras. Y no era fácil conseguir un fotógrafo y no era barato. Entonces, pues Ligia dijo, no, pues yo les tomo una foto, vamos a ver qué sale. Sí. Y nos fuimos los dos y realmente salieron buenas, pues ellos tampoco tenían no había muchos parámetros y tomamos fotos y las fotos salían buenas, ya nosotros las podíamos revelar. Entonces eso también nos dio una posibilidad, por lo menos a mí, de practicar y de meterme en un encarrete. Y había en Medellín, no sé, en esa época, 6 o 8 o 10 grupos de teatro. Yo ya empecé a tener, ya era más grandecito, de 17, 18 años. Ligia se fue a estudiar a Venezuela, obviamente se llevó la cámara, pero ella había comprado una ampliadora que básicamente pues, teníamos un cuarto en la casa, que okay, mucha gente lo usó fuera, lo que se hacía era en el baño. O sea, se cogía un baño de la casa y en las noches se volvía cuarto oscuro. Si tenía una ventana, pues de alguna forma se bloqueaba ese rato. Y los otros hermanos pues se aguantaban que uno cerraba el cuarto, el baño, unas 4 o 5 horas y por suerte, digamos, en la casa había un baño que se podía usar con cierta tranquilidad para eso. Y entonces quedé con cuarto oscuro sin cámara, pero 2 o 3 años o unos años después, con una cosa pues realmente particular, y pues como esto es una cosa informal y medio difícil, pues, mi papá y mamá fueron a un viaje a Europa y compraron un Olympus 35. Una cámara muy, muy guerrera en esa época, era una cámara totalmente de aficionados, pues ya tenía ciertas características, tenía una ventaja, era que era de 35 milímetros, okay, era digamos como el formato profesional del momento, o uno de los formatos profesionales que se conseguían buenas películas y todo esto. Y después, pues como la cámara, ya en ese momento en la casa ya no quedábamos sino una hermana, mi papá y mi mamá y yo. Entonces éramos los 4 y ellos dijeron que esta cámara es de la familia. Entonces yo empecé a averiguar y pues yo desde los 13 años me iba para Munich, que era donde estaban los almacenes de fotografía, y me babiaba viendo las vitrinas, pues, las cámaras, pues, sin ninguna posibilidad de comprarlas, pero mirándolas. Lo que uno hace en internet ahora, digamos, de ponerse a mirar un equipo, sí, los cientos de equipos que uno puede mirar, en esa época lo único que podía hacer era mirar las 2 o 3 cámaras que había, porque no era que llegaran muchas. Pero entre esas que empezaron a llegar, que yo ya de 17 años de pronto, bueno, llegó una Pentax 1000, empezaron a llegar, creo que la Pentax 1000 que fue, y valía la astronómica cifra de 10.500 o 10.800 pesos. Wow. Era pues una cosa que yo... ¿Más o menos qué año estamos hablando? Estamos hablando, si yo tenía unos 17 años, yo nací en el 57, estamos hablando por ahí del 75. Ok. Del 75. Yo empecé a tomar fotos por ahí en el 73, pero con la cámara de Ligia. Sí. De 75, 76, 77 vi esta Pentax y le propuse un negocio a mis papás. Era que teníamos sin haber muchos recursos de en la casa, trataban de que hiciéramos un paseo de fin de año y normalmente íbamos, pues yo por lo menos iba a Cali, que había una hermana y me pasaba ya 15, 20 días, un mes, cambiaba el clima, allá ya como iba con cierta frecuencia tenía amigos, entonces ese era el paseo, que era un paseo barato, pero valía. Sí. Entonces les dije que por qué no me permitían no gastarme esa plata en ese paseo, sino vender la cámara únicos que teníamos con esa plata y con una plata que pedía prestada a Ligia comprar la cámara. Esa fue tu primera cámara, la Camil. Entonces esa fue la primera. Entonces Teresita, mi hermana, dijo, no, pues yo también les regalo mis vacaciones, yo me quedo, yo no me voy.
Entonces, digamos, siempre he dicho que mi primera cámara fue una cooperativa, porque fue entre el pedazo de cámara que había en la casa, que era buena, pero no servía para hacer fotografía. eh, y entonces, no, listo, se logró hacer la transacción esta y yo quedé con 10.000 o 11.000 pesos. Pero en ese momento, un primo mío iba para Cuba y pasaba por Panamá. Okay. Entonces, comprar una cámara acá en Colombia era que uno iba y no había más de 2 modelos, pero en Panamá había mercado libre y se podía comprar. Entonces era la posibilidad de con el mismo dinero comprar una cámara un poco mejor. Entonces yo le dije, William, ¿me la compro? Y me dijo, sí, claro, dígame qué modelo. Y ella, es una Canon, creo que era una F1 la que yo quería en ese momento, o una FTV. Y Y William fue a comprarla, pero en ese momento descontinuaron la FTV y llegaron las primeras cámaras electrónicas. Y había una T1 que era muy similar y me trajo. Mi primera cámara fue una Canon T1. La primera, no por la primera que tomé fotos, pero la primera cámara mía dentro de esa cooperativa. Esa Sí. cooperativa igual pues no me reclamaba ni nada. Era mi cámara. Era de ellos, pero el único que tenía dominio sobre él era yo y ellos no tenían ningún interés. Entonces empecé a hacer fotografía y yo era muy gomoso y la plata que tenía y los poquitos recursos que tenía de alguna cosa, pues lo compraba en rollos. Y los rollos los comprábamos en lata, o sea, había para los fotógrafos, digamos, había una cierta cosa más económica que comprar los rollos originales. Y tenía el cuarto oscuro, entonces tenía esas posibilidades. Y empecé a hacerle fotografía a más grupos de teatro, porque los grupos se empezaron a dar cuenta que servían, que si ellos enviaban esas fotos a colombianos se las publicaban, y si se las publicaban, les llegaba más público. Entonces ellos Claro. también, sin tener mucho dinero, podían invertir algo en pagarme a mí algo, y esa plata, como yo no, ya en mi casa, pues ya todo el mundo había crecido, yo ya no tenía que ayudar en mi casa como si lo tuvieran que hacer los hermanos mayores, entonces esa plata la podía yo reinvertir en comprar cosas. Y empecé de pronto también a hacer fotografía a niños. Ok. ¿Sí? O sea, nadie tenía fotos, o sea, las fotos eran muy escasas y una persona, digamos, gomosa como yo, con un equipo relativamente bueno y curioso y con ganas de aprender que era lo que yo quería, uno lograba fotos muy impactantes. O sea, pues, la gente se sorprendía mucho de poder tener una foto de esas calidades en la mano. Entonces le empezaba uno a hacer fotos a los niños de 1 o 2 años que siempre eran hermosos. Porque dicen si están buenas o no son un papel nomás, se derriten. Cuando llegaba uno con las fotografías, pues que ellos tenían las fotos con unas camaritas muy malas y uno les llegaba con una foto de la cara grande igual. Y también, ya yo creo que por esa época, por los 19 o 20 años, yo seguí, bueno, yo empecé a estudiar en la Universidad de Biología y era la Universidad de Antioquia y había Sí. mucho paro. Entonces, pues en todos esos paros yo me dedicaba a hacer fotografía o a teatro o a esto. Y también tuve un contacto con la gente de arquitectura de la Universidad Nacional, porque mi hermano era profesor allá. Sí. Entonces, claro, los compañeros de él me conocían y empezaban, vos sos fotógrafo y sabes hacer esto. Entonces, digamos, ellos podían ir a un nivel de un fotógrafo profesional que ellos no podían pagarle, ¿sí? Ajá. Entonces no lo podían tener o conseguirse una persona como uno que era gomoso, que quería, que les hacía fotografías muy buenas. Era mucho más barato, pero para uno como estudiante pues era muy bueno, porque yo practicaba y estaba recogiendo algún dinero para practicar el mismo. Pues digamos, eso fue una autodidacta, digamos, ayudado por esta gente. Y por esa misma época, la Cámara de Comercio de Medellín, en esa época era, digamos, el gran centro cultural de Medellín. Ok. O sea, en Medellín había 2, tal vez 3 sitios donde venían conferencistas, o había conciertos, o había películas, digamos, distintas a lo comercial, y la gran reina en eso era la Cámara de Comercio, el otro era el Colombo Alemán, el Colombo Americano, y no recuerdo si había algún otro, digamos, pero si había otro más o otros 2 más, no había. Y la Cámara de Comercio ya había construido su edificio
y tenía unos salones grandes y hacía continuamente exposiciones. Y Margarita Muñoz, que era la directora, resolvió que ella quería tener una memoria de esas exposiciones. Pues que a cada exposición había que tomarle fotografía. Claro. Ella supo de mí, me llamó, yo fui allá y me dijo, yo necesito tomarle a los cuadros, a las esculturas, a cada exposición que hacemos acá, que la cambiamos cada 20 días, yo necesito hacer un registro a todas las obras o a buena parte que se vea, porque queremos llevar una memoria de eso. Hay que recordar que en esa época, si la fotografía era escasa, el video era imposible. No existía. Sí, ¿sí? claro. Sí, porque es que ahora miramos el mundo, pues los que crecieron con lo digital lo miran de una forma, pero incluso los que crecimos en el análogo y después nos pasamos, uno llega a pensar que es una foto, no, pues saque el celular y tómelo, ¿sí? Sí, Pues, claro. o sea, ya no hay ningún problema, y si hay que mandarla o a un primo que está al lado o a un, pues es lo mismo. En esa época todo era un complique, o sea, para una cosa. Entonces yo, sin saber mayor cosa de eso, casi como que pase el aserrador, yo dije, listo, no, yo se las tomo. Entonces empecé a hacer y ahí tuve una gran ventaja y era que esas exposiciones duraban 20 días. Sí. Pues así. Entonces yo me iba los primeros días a tomar las fotos y si no me quedaban bien, pues yo podía volver. Y con la plata que me pagaban, pues en la primera o segunda empecé a entregar, pues yo creo que desde siempre entregué fotos buenas, ¿sí? Pero la gran ventaja era que tenía un trabajo cada 20 días o cada mes que me daba algo de plata y la posibilidad de aprender. Entonces también empezaron a aparecer que el artista que iba a exponer eran pues los artistas de Medellín normales, pero no eran los grandes, pues era una sala muy prestigiosa, pero ellos necesitaban que para el catálogo necesitamos una foto, que quién nos la hace. Ah, pues que Oscar la hace. Claro. Muchas veces ellos no tenían la plata, pero o tenían algo de plata y yo sí tenía la goma, entonces tengo, no sé, unos 20 o 30 cuadros con los que me A pagaron. cambio. Claro, porque yo decía, no tenés la plata, no la tenés toda, pues si quieres hacemos un cambio, me da una obra suya y yo le doy las fotos. Ah, listo, listo. Súper Entonces, bien. y a todas esas yo era un estudiante, pues digamos, porque la particularidad es esa, o sea, yo era un hijo de familia, yo no tenía que mantener una casa, aunque ya tenía por lo menos de 20 años, Sí. no tenía que mantener una casa, estudiaba y esto era una cosa que hacía, digamos, en mis ratos libres. Y la universidad me permitía tener esos ratos libres, había pagos últimamente. Uy, muy buena Entonces, esa digamos, historia. este tipo de trabajo me metió a mí en la fotografía, distinto a algunos amigos o de la época que subsistieron fue haciendo fotografías de bodas y de matrimonios, que también fue bueno, pero pues creo que para ellos fue bueno, pero para mí no hubiera sido tanto porque, digamos, era distinto ser uno fotógrafo de bodas a meterse en este mundo más cultural, de pronto con otras posibilidades. Claro. Este mismo encarretar mío también me llevó a que empezar a trabajar con agencias de publicidad pequeñas o medianas y empecé a hacer fotografías para catálogos, incluso hacía para catálogos de moda, para caravana, para almacenes. Mejor dicho, uno era un fotógrafo y la gente lo empezaba a reconocer y lo empezaban a llamar para cualquier cosa. ¿sí? Olaza, que es la fábrica que todavía pues existe que produce la hojalata para todos los enlatados. Sí. Todos los enlatados trabajan con la hojalata de Olaza. Es una cosa grandísima, multinacional. Y ellos sacaban una revista, lo que mensual. Y ahí caí yo también por alguna de estas compañías con las que trabajaba y empecé a hacer fotografía industrial. Entonces uno iba Oh, y, y era muy particular porque el fotógrafo, digamos, todavía en esa época tenía un cierto prestigio, la gente tenía una cierta necesidad de la fotografía. ok. Entonces uno llegaba y le barrían una fábrica para no tomar una foto. Wow. Eran fábricas inmensas, ¿no? Entonces hay que hacer la foto. Entonces uno le subía por ahí a un parapeto o a algún lado, la foto es desde acá,
Entonces aquella caja la movían, bueno, o sea, era una cosa que se le dedicaba una mañana a eso. Y hacer fotografías de hojalata y de productos y de cosas, y ahí me fui metiendo y seguía con la biología, pero me fui volviendo fotógrafo. Sí. Y ya estaba yo terminando biología y en los últimos 2 semestres uno tiene que hacer en biología, por lo menos en esa época, eh, uno hacía una carrera, unos semestres básicos, creo que eran como 6 o 8, y después, sí, no, tal vez 6, y después en esa época se podía uno especializar o especializar, no, enfatizar o en botánica o en genética, microbiología y zoología, creo que era la otra, bueno, eran 4 o 5. Yo me metí por genética y me resultó una práctica que era muy buena y fui a hablar con la gente y me dijeron, listo, sí, vamos a trabajar con usted, necesitamos que se vaya este fin de semana para Bogotá porque tiene que aprender una técnica, viene y vamos a trabajar un mes y si funciona, se va para Chile 2 meses y Wow. después viene porque vamos a montar, están en el momento de montar lo del bebé probeta y esta parte de, no tanto bebé probeta, sino no me acuerdo ya cómo se llama eso, la transferencia de óvulos y inseminación artificial. Sí. Wow. Entonces era una cosa pues muy interesante para un biólogo. Pero cuando yo llegué a la casa dije, esto sí me aparta de la fotografía totalmente, yo ya no puedo seguir siendo Sí. biólogo y fotógrafo como lo venía haciendo, porque en la biología si uno monta un experimento o un trabajo y tiene que ir un domingo a las 8 de la mañana a revisarlo, tiene que ir el domingo a las 8 de la mañana a Sí. revisarlo, eso no da espera y es así. Y entonces dije, no, yo no quiero hacer eso. Entonces, el problema era que yo no tenía el teléfono de esas personas, porque me Sí. ha contactado, que ya me decía que el otro día me iba a Bogotá, y obviamente no había celulares ni nada. Casi no logro descifrar y yo ya me dije, no puedo hacer eso. Entonces fue un momento como decisivo entre si iba a ser biólogo o no. Y yo ya era muy fotógrafo, ya tenía pues un cierto recorrido, un cierto reconocimiento y utilizaba mucha parte de mi tiempo en la fotografía. Y eso fue como decisivo, aunque yo iba a ser fotógrafo. Después, con los años, terminé graduándome de biología, pero nunca he practicado para nada la biología. Y, y ya me metí más como en la fotografía del todo. Wow, qué recorrido. Bueno, ahora hablemos un poquitico de esos juguetes que tenés ahí. Ahorita que estabas hablando del primer taller que hiciste gracias al patrocinio de tu hermana, ¿en qué formato fue? ¿O cómo fue? O sea, ¿cómo era el Era escenario de las herramientas en ese momento? Sí, pues digamos, para uno empezando, tener una cámara, digamos, de este estilo ya era una maravilla. Esto pues, esta es una Nikon F3, una cámara creo que de los 90, yo la compré en Nueva York en el 92, creo que fue el 92, 93. Eh, Esto era, en ese momento era el culmen de la fotografía, pues exceptuando la Leica, o sea, las cámaras eran la Leica, que era superior, digamos, a todas Sí. en precio y lo que sea, y después venían las japonesas, que eran la Nikon, la Canon, un poquito más abajo, Pentas, Olympus, pero digamos, la Nikon y la Canon eran las reinas. Yo tuve Canon varios años, la T1, una FPV, una F1 que era también una cámara magnética. Eh, Eran cámaras que usaban película de 35 milímetros. Entonces, ese es el rollo que algunos de mi generación todavía llegamos a usar, no mucho, pero que es Sí, el formato más común, pues, y más estándar. este es el formato, digamos, más estándar de la época porque lo usaban infinidad de cámaras, desde cámaras, digamos, muy aficionados, cámaras de 20 o 30 dólares hasta cámaras de 1.000 o 2.000 dólares, digamos, que voy a costar una F3 en esa época.
El, Eh, el, el nombre de 35, ¿de dónde viene? Yo he escuchado diferentes como hipótesis, pero no estoy muy seguro. ¿Es por el tamaño del área donde yo queda la tengo imagen? entendido que es por los milímetros del ancho de la película. Ah, ok. ¿Sí? Por dicho, sin haber leído pues mucho, pero en esto que uno lee, estas cámaras, si no la inventó, por lo menos hizo la gran cámara, la hizo un tipo que se llamaba, fue el de la Leica, Oscar Leitz, lo que llamaba el Sí, hombre de sus ratos libres, eh, cogió esta película, la usaba y la usa el cine, ok, sí. ¿sí? Entonces es una película que se conseguía mucho. Pues en cualquier época, creo que en los años 30 o algo, este hombre dice, voy a hacer una cámara, porque en esas épocas las cámaras eran muy grandotas, usaban películas de este tamaño, ¿sí? Sí. Este era un negativo común y te puedes imaginar el tamaño de la... Incluso yo tengo una cámara de reportero de los años 50, ahora la quería tener aquí, pero enseguida la muestro en un minuto. Entonces este hombre se ingenia y hace una cámara de muy alta calidad y de precisión usando esta película, que tenía la gran ventaja que era una película que, como la usaban en cine, pues se Sí. conseguía. ¿Sí? Ok. Eh, entonces, esta película, este tipo de rollo de 35 lo usaron miles de cámaras, o sea, de las cámaras muy para aficionados hasta cámaras, digamos, de estas, que eran las que usaban los profesionales del mundo entero. ¿Sí? Una cámara como estas, que era el top de la cámara de Nikon, normalmente ellos la sacaban y era una cámara que duraba reinando, por decir, era la cámara de ellos, por lo menos 8 o 10 años. Wow. ¿Sí? Porque no había un cambio tan drástico como hoy, que cada 3 o 4 meses o pues cada mes sale un modelo nuevo y todos los cambian igual con una frecuencia, cada vez, no sé, cada año, cada 2 años sale una cámara Sí. de mejor que la anterior. Eh, esta cámara es, digamos, como la común para el fotógrafo de eso, con el cual se puede hacer múltiples fotografías. Eh, digamos, esta cámara es muy similar a una cámara digital, con la gran diferencia que no sale la foto mismo, digamos. Sí, sí, Pero sí. tan es así que las cámaras digitales pueden usar estos lentes. Sobre Ah, la todo misma creo que montura. en Nikon creo que es la misma montura o hasta hace muy poquito era la misma. Canon la cambió, pero en Nikon puedes usar los lentes viejos en las cámaras nuevas. Eh, esta no es la última generación de lentes, porque los lentes que sacaron, pues digamos después incluso para rollo, eran ya lentes con autofocus y todo. Yo no quería, pues yo compré como en el momento que estaban saliendo y consideraba que era mejor estos lentes manuales. Ok. Sí, y me pareció una buena decisión en esa época y siempre me pareció bueno. Yo estaba en Nueva York un tiempo relativamente corto, pero he ido a vivir en Colombia y en esa época el mundo quedaba muy lejos. O sea, Sí, si a uno claro. le dañaba un lente en esa época o necesitaba algo, conseguir ir a Nueva York, pues era imposible por los recursos que uno tenía. Y los correos no funcionaban para eso, no había internet, comunicarse pues allá era imposible, tenía que conseguir un amigo, un familiar que fuera Sí. a Estados Unidos por alguna cosa y le hicieron el favor. Era imposible, digamos, casi imposible mandar a arreglar algo. Entonces, tener cosas más básicas que no se dañaran, que no necesitaran pilas especiales ni nada, era tener una cierta seguridad como en poder trabajar. Y por ejemplo, ahorita que estabas contando que le pediste a alguien que te comprara la cámara en Panamá, si no había internet, ¿cómo hacías para enterarte de, uy, este es el modelo que quiero? O, sé que en Panamá está más barata. O cómo era ese flujo de la información como para Pues estar actualizado. lo de Panamá más barata era porque la gente viajaba y sabía que en el aeropuerto de Panamá había un puerto libre, donde si estabas de viaje podías comprar a precios, no sé, creo que era la mitad o algo de lo que valía. Incluso era más barato comprarlo en Panamá que comprarlo en Estados Unidos.
Y la Wow. forma de uno enterarse de los últimos adelantos era irse para la biblioteca del Colombo Americano, donde había revistas de popular fotografía pues, había dos o tres revistas internacionales de la época, que generalmente no eran de ese mes, podían ser de 6 meses o un año antes, y buscar o los artículos de los últimos modelos y buscar en los almacenes, hacían las publicaciones ahí de catálogos. Entonces, en un avisito chiquitico, no tratar de decir si este es el lente que yo quiero. ¿Sí? ¿Y era Eh, información en inglés, en español o cómo era esos Era en inglés, documentos? era en inglés, era en inglés. Por suerte, pues yo no sabía inglés, pero lo que había que saber era poco, digamos, pues, o sea, alguien que le ayudara a uno a traducir, o con diccionario, o pues de todas maneras los lentes, pues es una información muy técnica, entonces, Sí, pues, sabía, entonces uno por ahí encargaba de esa cosa. No como hoy que uno puede saber inmediatamente cuál es la última cámara que hay, sí, y, claro. y si uno está aquí o está en Nueva York o en Pekín, tiene la misma información. Increíble, increíble. Bueno, ahí también tenés en la mesa este rollito azul que es más grande, que ese es un formato. Sí, entonces te cuento un poco, digamos, entonces esta era la cámara y había que conseguir, digamos, si uno ya era un fotógrafo que tenía que hacer distintas fotos, entonces tenía que tener o L, ¿sí? Sí, Tenía que tener otro L, tenía que tener gran angulares, tenía que tener macros, o sea, y eran lentes específicos para eso. Aquí creo que entre estos solamente hay un zoom 35-105, uno es, creo que es este, o los otros son de óptica fija. Entonces eso hace que sean de muy buena calidad óptica, pero muy complejo porque si quieres cubrir una amplia gama, tienes que tener muchos lentes. Y cada lente era costoso, difícil claro. de conseguir, difícil de cargar. Entonces esto era, digamos, como el principio, usaba esto. Si uno ya era un fotógrafo, digamos, que empezaba a hacer fotografía de producto o fotografía algo de moda o algo, necesitaba tener, porque la resolución, digamos, pues pensando ahora como en el mundo digital, daba básicamente era el tamaño del negativo. Entonces, el Sí, negativo de 35 es un negativo de este tamaño, ¿sí? Este rollo, que era, digamos, como el nivel siguiente, que se llamaba 120, o se llama todavía 120, daba una fotografía de este tamaño. ¿Cuál era la gran diferencia? Que entre más grande sea el negativo, cuando vas a publicar, la ampliación es menor, pues tiene más resolución hablando en ah, términos, ok, en ok, términos digitales. ¿Sí? Entonces, para ciertos productos ya te pedían, no, yo te contrato, necesito esta fotografía, pero la necesito en 120. En 120 es este tipo de rollo que también se usó mucho tiempo para cámaras de aficionados, pero también para cámaras de profesionales, digamos, como es. Es wow, una cámara, digamos, intermedia, de muy buena calidad. La reina en este campo del medio formato que se llama, o 120, fue la Hasselblad, que una aún cámara sigue muy. siendo súper predominante, ¿no? Sí, 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 o sea, en ese campo siguen siendo ellos. Después estaban la Bronick y la Mamilla. Esta mamilla que daba un tamaño de rollo de 6x7. En la Hasselblad daba 6x6. Ok, Entonces, este rollo tiene esa cualidad que tiene 6 centímetros de ancho, entonces se usa. Hay cámaras que lo usan de 6 por 4 centímetros y medio, sí, otras lo usan de 6 por 6, como la Hasselblad, algunas mamillas, bueno, y distintas cámaras, unas 6 por 7 como la mamilla, sí. otros usaban 6 por 8, creo que había una brónica, y había otra 6 por 9. Sí, Y para pues todas todas esas usan diferentes cámaras, ¿podías comprar el mismo tipo de rollo? el mismo rollo. Ah, Entonces ok, ellas usaban 6 centímetros, usaban 6 por 4 y medio, 6 por 6, 6 por 7. Entonces, con la de 6 por 4 y medio te da creo que 16 fotos, ok, y con la de 6 por 9, no sé, creo que da 6 fotos o 4.
con estas mamillas 6x7 da 10 fotos. ¿Sí? Wow. Es un rollo también, digamos, no tan popular como el de 35, pero digamos, en muchos años, digamos, por hasta los 60, creo, fueron muchas las cámaras de aficionados que usaban este rollo. ¿Sí? ¿Y cuál rollo era más caro? Perdón, esto era más costoso. Todo, en este formato, todo era más costoso. Las cámaras, los lentes, todo era más costoso. Hay un cuento ahí también muy interesante que cuando uno trabaja digital se le pierde. Es que uno en digital uno no, digamos, cuando uno va a trabajar en análogo, uno tiene que decidir, voy a trabajar en blanco y negro, voy a trabajar para diapositivas o voy a trabajar para color. Entonces, el rollo que le montes a la cámara es lo que puedes hacer. ¿Sí? Claro, y saliste con un solo ISO. Y con un solo ISO trabajas. Saliste con tu cámara con ISO 100, blanco y negro, viste una foto muy buena para color, pues no la tomes porque no tienes rollo. Sí. ¿Sí? No, hoy nadie piensa en eso. O sea, uno toma y si entra a un sitio oscuro, súbale el ISO y hágale. Que va a quedar con grano, no importa, dele, que la tiene, ¿no? En esa época no tenías que decidir eso. Entonces, usualmente uno andaba con dos cuerpos de 35 milímetros. Era pues así que lo usual. Con los dos cuerpos, uno montado con película en blanco y negro y otro con diapositiva, que era frecuente, digamos, que le pidieran a uno los dos. Bueno, señores, esa fue la primera parte de la parla que tuvimos con el señor Óscar Botero del Museo Vistas. Dense una pasada por ahí en las redes para que vean todos los proyectos que manejan. Hace poco hicieron un taller de cianotipia y demás, entonces muy pendientes de las actividades de Vistas y de la segunda parte de esta charla. Cuídense.